Hola, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente aquí este jueves estamos reunidos, este grupo de gente hermosa, Realtors en la Florida, conectores internacionales, conectores también locales, y hoy tenemos el grato placer de presentar a Richard Peña. Él es el experto en lo que se refiere a aperturas de empresas LLCs. Él es contador con una gran experiencia aquí en los Estados Unidos. Estamos invitándolo porque él es la persona que como equipo nos asesora y asesora a todas aquellas personas que quieren invertir en la Florida, que quieren abrir una LLC en Estados Unidos. Pues él es el experto. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Gracias. Como lo decía Tatiana, mi nombre es Richard Peña, soy Enroll Agent, que es digamos, la máxima categoría que da la IRS para la representación de contribuyentes ante esa instancia. Entiéndase que la IRS es la agencia tributaria de los Estados Unidos. Mi experticia, mi experiencia en los Estados Unidos en el área contable, formación de empresas o incorporación de empresas, asesoría a empresas en todo lo que tiene que ver con términos financieros, como payroll, sell tax, eh, reportes financieros, reportes financieros bien sea para la otorgación de créditos, para la gestión de la operación. Esa es mi experticia en los Estados Unidos. ¿Sí? Quiero hablar hoy de la incorporación de empresas en los Estados Unidos. Entiendo que en en este evento van a haber personas, bien sea de los Estados Unidos o personas que están foráneos a los Estados Unidos. Y la incorporación de empresas es un paso muy importante para poder establecer cualquier inversión aquí. Se entiende que cuando hacemos negocio dentro de los Estados Unidos, incorporar es formalizar ese negocio dentro de una estructura legal. Esas estructuras legales de los Estados Unidos se pueden establecer de dos formas distintas. Una de ellas es una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, o una corporation, que es una estructura un poco más rígida. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra estructura? Desde el punto de vista estructural, las corporaciones son mucho más rígidas, requieren eh, establecer quién es el presidente, quién es el vicepresidente, tener esa estructura bien formada, requieren y obligan a las empresas a tener reuniones, bien sea anuales, semestrales. Cada decisión tiene que estar soportada por una junta de accionistas y establece una cantidad de libros que hay que llevar, ¿sí? Como forma mandatoria para poder mantener esa estructura. Y las LLC son algo más flexibles, no requieren o obligan reuniones de cada uno de los miembros, no se llaman en este caso accionistas, se llaman miembros, las personas que están allí, ni requiere una estructura formal como tal, ¿sí? Esa es, digamos, la principal diferencia que podemos establecer entre las dos estructuras. Hay otras diferencias, sí, en la forma de tributar. La forma de tributar de las corporaciones y de las LLC pueden ser diferentes, y digo pueden, porque hay un punto en común que la ley establece donde las dos pueden tributar de la misma forma, que es la S Corp. Eh, Otro punto importante para establecer entre las estructuras organizativas está en que las corporaciones como tal deben pagar impuestos o normalmente pagan impuestos por sí solas. Son una entidad, ambas son entidades separadas, pero es una entidad separada que paga impuestos de forma independiente. En cambio, las LLC normalmente son entidades de paso, hacen un paso de ese impuesto, o sea, hacen una declaración que es informativa y después generan un documento que llamamos K1 que va a cada una de las personas o miembros de la LLC para poder hacer la tributación de impuestos. Unas son de pago de impuestos directamente de las corporaciones y las LLC son pass-through. Esa, digamos, es la información general. No sé si podemos avanzar con algunas preguntas. Sí, si alguien tiene una, creo que la pregunta de Mailu iba muy relacionada a esto del tema de las... Adelante, Mailu. Gracias. Richard, feliz día, mucho gusto, Mailu Morales.
Realtor en Orlando, Florida. Richard, me encantaría que nos des una breve explicación en el caso de un inversionista extranjero. ¿Cuál sería el escenario más favorable para comprar una propiedad acá? ¿Bajo una LLC o bajo una corporación? En el caso de un inversionista extranjero que va a comprar una propiedad en los Estados Unidos, la más favorable es la LLC. ¿Por qué? Eh, por dos motivos principales. El primero aplica a todas las personas, bien sean extranjeros o no, es que normalmente el tema inmobiliario es, la renta por tema inmobiliario es un ingreso pasivo, ¿sí? Y las LLC permiten ser pass-through. Entonces, ellos presentan impuestos y el impuesto no es pagado directamente por la empresa, sino es pasado a los miembros. Y de esa forma no pagamos el 21% que sí pagan las corporaciones. Entonces nos estamos ahorrando un pago de impuestos significativo. Ese es general para todos. Y en el caso de los extranjeros, se recomienda la LLC porque las regulaciones específicamente hace 2 años se estableció en los Estados Unidos una nueva ley, la ley de transparencia corporativa, y establece algunos cambios con respecto a, a la forma de manejarse en las corporaciones. Y en el caso de los extranjeros, aquellas personas extranjeras que tienen una corporación dentro de los Estados Unidos están obligados a presentar unos reportes adicionales. En el caso de las corporaciones, la 5472, que es un reporte bastante complejo y un poquito más elaborado que tienen que hacer los extranjeros que tienen una corporación dentro de los Estados Unidos. Adicional a eso, es un reporte que si ocurre un error en ese reporte o se omite el envío de ese reporte, pueden tener sanciones hasta de $25,000 de multa. Entonces, se vuelve mucho más compleja y hay una norma general aquí que el negocio tiene que ser lo más simple y sencillo posible. Entonces, en ese caso, la estructura de la LLC es la más conveniente para un inversionista extranjero. Excelente. Perfecto, muchas gracias, Richard. Richard, yo te quería hacer una pregunta. Ya habíamos hablado anteriormente de que, claro, todo esto va a variar de acuerdo al caso de cada cliente o inversionista, en este caso, bien sea internacional o local. Pero en cuanto a costos para crear una LLC, ¿cómo se maneja tanto para los inversionistas que sean internacionales o para los locales? Si nos podrías hablar un poquito de eso. Sí, el costo, eh, el costo de incorporar una LLC o una corporación va a variar un poquito más de la estructura que inclusive si el inversionista es extranjero o local. Sí. En términos generales, incorporar requiere el pago de unos fee al Estado. Esos pagos van a estar establecidos al Estado. Una gestión que en este caso es definir, y esa es la parte más importante, cuál es la estructura correcta para, para que conviene a esa persona, ¿sí? O sea, si es extranjero, si es local, si son 2, 3, 4 personas, cuál es la estructura correcta, cuál es el tipo de negocio que va a hacer. Ese establecer la estructura correcta y hacerlo fee tiene un costo aproximado de $300, ¿sí? En el estado de Florida va a variar de acuerdo al estado, que cada estado tiene fee independientes. En muchos de los casos, en la mayoría de casos, y sobre todo si son extranjeros, va a convenir hacer un operation agreement que va a depender de qué tan compleja o no qué tan compleja sea las personas o la organización de la empresa adentro. O sea, qué tipo de personas son, cuáles son los intereses de cada uno, va a depender el operation agreement. Y muy importante, y lo quiero anotar aquí en este punto, eh, todas las empresas que se constituyan en los Estados Unidos a partir del 1 de enero del 2024, o sea, las empresas que se constituyen actualmente, están obligadas en los 30 días después de constituida reportar al BOI. Es un departamento del Departamento del Tesoro, eh, quiénes son los beneficiarios de la empresa y están obligados a hacerlo. Ese sería otro costo asociado. Serían básicamente esos tres costos que tendríamos allí.
Buenos días, Richard. Mi nombre es Liliana Sánchez. Yo soy licenciada en bienes raíces en Orlando. Quería preguntarle, ¿yo puedo constituir una LLC con una persona extranjera y otra persona que tenga residencia en los Estados Unidos? Sí, perfectamente se puede constituir. Eh, las LLC se pueden constituir y pueden estar formadas por personas tanto residentes fiscalmente como no residentes fiscalmente. Entonces, no hay ninguna distinción en ese caso y lo pueden constituir. Lo importante es dejar claro, y en todos los casos es, cuál es el porcentaje de contribución, cuál es el porcentaje de participación en las ganancias de cada uno. ¿Y la tributación cómo sería? Eh, una pregunta muy importante la que estás haciendo, porque voy a explicar algo previo a esto. Cuando constituyes una o incorporas un negocio dentro de los Estados Unidos, o sea, creas una LLC, la LLC es otra persona, ¿sí? Ujú. Entonces, esa persona como tal tiene eh, la habilidad de trabajar, de operar dentro de los Estados Unidos y aclaro aquí como una persona doméstica, porque la LLC va a ser doméstica y ella tributa impuestos como una persona doméstica, en este caso una LLC formada por dos miembros, como me la acabas de mencionar, pudiera tributar en la 1065 como partnership y ella hace su declaración de impuestos como una persona, ¿sí? Después que hace la declaración de impuestos, la empresa envía unas formas a cada uno de los miembros. Al miembro que es residente de los Estados Unidos, le envía una K1 y él hace su declaración junto con los otros ingresos que pueda tener en una forma llamada 1040. Y la persona que es extranjera recibe la K1 de la LLC y hace su declaración en la forma 1040 NR, no residente, como una persona independiente. Aclaro una pequeña diferencia allí. La persona que es residente en los Estados Unidos declara todos los ingresos obtenidos a nivel mundial. Y la persona que es no residente en los Estados Unidos declara solo los ingresos que tienen inherencia o conexión con los Estados Unidos, ¿sí? O sea, si esta persona que es extranjera tiene ingresos en su país, no requiere declararlos aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Antes de ir avanzando un poco más en temas más profundos relacionados a la LLC, que es el tema que hoy nos llama la atención, yo me voy a poner en el papel de una persona, un inversionista extranjero que es la primera vez que escucha sobre este término, LLC. ¿Qué es? ¿Cuáles son los beneficios? Estamos hablando de que una LLC es una persona jurídica. Me corrige si me equivoco. Es una persona que le da algunos beneficios, y aquí va mi pregunta, ¿cuáles son los beneficios que un inversionista extranjero tiene al aperturar una LLC en los Estados Unidos para hacer una inversión inmobiliaria aquí, hablemos en la Florida? Uno de los primeros beneficios que tiene una persona extranjera al formar una LLC entre los Estados Unidos se llama velo corporativo. El velo corporativo es, como tú lo explicaste muy bien, la LLC es una persona independiente. Entonces puede estar Tatiana y Richard dentro de una LLC. La LLC es una persona diferente a Tatiana y a Richard. Ese velo corporativo que se forma o se obtiene al formar la LLC permite que ella tenga una actuación y una operación propia. Si llega a ocurrir algo con esa LLC, ella es una persona independiente. Si ocurre una demanda contra esa LLC, si ocurre una acción contra esa LLC, esa acción no es contra Tatiana y contra Richard. Entonces hay una protección de bienes. Ese es el primer punto, que es muy importante. Aclaro, y tal vez lo podríamos desarrollar después más a fondo, que el velo corporativo es algo que se da al formar la LLC, pero se tiene que mantener en el tiempo con la actuación de esa LLC. O sea, tiene que ser formada como una empresa independiente y tiene que operar como una empresa independiente, ¿sí? Pero eso lo podemos desarrollar luego. Otro beneficio que tiene la LLC es que ella, al ser una persona independiente, tributa de forma independiente.
Entonces, ya no mezcla ese ingreso, esa operación que se está existiendo ahí con la operación personal de cada uno de los miembros que están allí. Si bien después transmite una K1, permite separar la operación. Entonces, en el caso de una persona extranjera, si la persona extranjera opera directamente, en algunos momentos, cuando venda la propiedad, cuando ejecute la propiedad, al ser una persona extranjera, se entiende que el dinero va fuera de los Estados Unidos y hay una retención que hacer de impuestos, ¿sí? Que es la más alta que existe en todos los casos. Siempre van a tomar la más alta, pero al ser una LLC, una entidad local, ¿sí? Se entiende que quien está haciendo el movimiento, quien está haciendo la operación, es una persona dentro de los Estados Unidos. Aunque no sea, aunque no sea Tatiana y Richard, esa LLC tiene vida propia. Esos son O los sea que principales beneficios. es una persona que está, por ejemplo, hablemos de Bolivia, es una persona que aperturó una LLC en los Estados Unidos. Este señor X vive en Bolivia, pero la persona jurídica es un ciudadano americano o es una persona, esta LLC está constituida en los Estados Unidos y se rige bajo las leyes de Estados Unidos, Sí, independientemente de que él viva en otro país. sí, y esa LLC vive en los Estados Unidos. Es importante. Excelente, gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, yo por favor, en el caso, ¿cuál es la diferencia tal vez, ya sea, no sé, un pro o contra de en crear una LLC que esté formada únicamente por un miembro o varios miembros? O sea, ¿hay alguna diferencia, ya sea a favor o en contra, ya sea de la persona o con varios? Sí, sí hay diferencias. Voy a explicarlo un poquito más amplio. Sé que el principal objetivo del Zoom o el principal personas que estamos aquí, hablamos mucho de la inversión inmobiliaria, pero lo voy a explicar en términos generales. Si una persona, voy a explicarlo en dos fases, si una persona vive dentro de los Estados Unidos, es residente dentro de los Estados Unidos y tiene una LLC con un solo miembro, ella, aunque tiene una persona creada independientemente, ella va a tributar impuestos dentro de la forma de la persona como tal. O sea, no tributa de forma independiente. Eso hace que al momento de hablar de aquel velo corporativo, de la protección de bienes, no sea la mejor fórmula, digámoslo, para poder reportar o para poder establecerse, porque estás mezclando la empresa con tus ingresos personales, ¿sí? Entonces, ya ahí hay una diferencia. La otra diferencia está en que cuando tú tienes, siendo residente de los Estados Unidos y tienes una LLC de un solo dueño, se entiende que tú eres self-employment de esa empresa. Tú eres el dueño y el empleado. Y todo el impuesto que genere, todo el ingreso que genere esa empresa va a pagar el self-employment, que es el 15.3% dentro de los Estados Unidos. Si fuera de dos miembros, pudiera haber miembros pasivos o activos. Los activos, si pagan ese impuesto, los pasivos no lo pagan. Entonces, ahí hay una diferencia. Cuando voy a un inversionista extranjero, las diferencias se hacen mucho más grandes. ¿Por qué se hacen mucho más grandes? Un inversionista extranjero que tiene una LLC de un solo dueño, para efectos de tributación, tiene que tributar en una 1120. ¿Qué quiere decir? Que se considera como si fuera una empresa, ¿sí? Y entonces tiene otras regulaciones. Tiene que reportar la 5472, que es una forma más compleja que inclusive las de declaración de impuestos, y eso le va a generar costos adicionales. Adicionalmente le va a generar retenciones adicionales. Entonces, en el caso de un extranjero, una LLC es la entidad más apropiada, y si son de dos o más miembros, es la condición ideal para reporte, pago de impuestos en general. Muchas gracias, Rich. Buenos días, Richard. Quería hacerte una pregunta. Mira, tomando en cuenta que una persona natural llega a tener dos empresas, ¿sería factible tener más de una LLC o tiene alguna ventaja o algún contra tener más de una LLC?
La primera pregunta es si puede tener más de una LLC. Sí, sí puede tener más de una LLC. Una persona puede tener tantas empresas como pueda manejar, ¿sí? Eh, el respecto a tener ventajas o desventajas va a depender siempre de la situación, ¿sí? Eh, Normalmente cuando se tienen varias empresas se establece una estrategia, ¿sí?, de operación llamada holding company. Tú tienes diferentes empresas, las agrupas esas empresas y esas empresas a su vez reportan a una empresa matriz, ¿sí? Esa empresa matriz es la que maneja y opera las demás empresas. Vamos a suponer, voy a dar un ejemplo de algunos clientes. Ellos tienen diferentes propiedades inmobiliarias, ¿sí? Cada propiedad inmobiliaria la establece dentro de una LLC para poderla manejar, mitigar los riesgos de cualquier tema, o sea, separan las propiedades por LLC y todas esas LLC pertenecen a otra empresa que la llamamos el holding y ese holding es el que maneja todas las empresas y es donde están las personas que controlan cada una. Excelente. Buenísimo. Buen Adelante, día, Juanita. Richard. Gracias. Buenos días, Richard. Soy Guara Torres desde Bolivia, conectora. Yo tengo una consulta. ¿Cuáles son las obligaciones de prestación de informes, de registros para una LLC? Una LLC está obligado a presentar, vamos a establecerlo más o menos por calendario, ¿no? Una LLC, iniciando el año, ¿sí?, debe, por lo menos depende del estado donde haya sido creada, en la mayoría de estados tiene que presentar un annual report, como en el caso de Florida, como en el caso de Delaware, un impuesto por franquicia. No es realmente una franquicia, pero es el nombre que se le dio en Delaware. Y así en cada estado tiene un fee, que podemos llamar un fee, para mantener la operación de la empresa. En algunos casos, como en el caso de Florida, es un annual report y ahí tú puedes, además de pagar, declaras si ingresó una persona nueva a la empresa, si cambiaron la dirección de la empresa, si cambiaron el email o teléfono de la empresa. O sea, los datos principales de la empresa los puedes cambiar. En el caso de Delaware, que es un pago de franquicia, solamente pagas la franquicia, pero no haces ninguna actualización de la empresa, ¿sí? Esa es una primera obligación. Desde el punto de vista de impuestos, todas las empresas están obligadas cuando termina el ejercicio fiscal. Voy a hablar ahorita del más común, que es año calendario, de cuando termina el 31 de diciembre del año en curso, e empieza un periodo en el siguiente año de declaración de impuestos. Para el caso de las LLC, que es tu pregunta específica, desde que se apertura la temporada de impuestos, que normalmente es el 18, 21 de enero, hasta el 15 de marzo, tienen que hacer la declaración de impuestos de la LLC, ¿sí? Eso es una 1065 si es LLC. Si decide, eh, bueno, para personas extranjeras tiene que ser 1065. Si fuera una persona local que decide reportar como S-Corp, fuera una 1120S. Tiene hasta el 15 de marzo para poder hacer el reporte de, de presentación, ¿sí? Esos son, en el caso específico de este año, que es un caso muy específico, está el BOER, que también tiene que ser reportado para antes del 31 de diciembre, todas empresas creadas antes del 31 de diciembre de 2023 tienen que reportar antes del 31 de diciembre 2024. Eso es en términos generales. En términos Richard, perdón, una consulta. ¿Y qué sucedería en el caso de mi país, desde Bolivia, para un inversionista boliviano? ¿Cuál sería la obligación de parte del LLC de la presentación de estos informes y registros? Desde Bolivia, para un inversionista boliviano. Te explico, básicamente, una LLC es una entidad separada. Como es una entidad separada, las obligaciones de la LLC como tal son las que te acabo de explicar, distintamente. Son esas obligaciones. ¿Qué obligaciones tendría la persona, el inversionista? Es, después que él recibe de la LLC una K1, ¿sí? Y como amarro con la pregunta anterior, puede recibir 3, 4 K1 porque puede tener 3 o 4 empresas.
Cuando él recibe todos esos ingresos o todas esas planillas de ingresos, la persona que está en Bolivia tiene la obligación de hacer un reporte de impuestos de todos los income o ingresos relacionados con los Estados Unidos. En este caso, si tiene 3 propiedades aquí en los Estados Unidos, tiene que hacer esa declaración de impuestos de esas 3 income que recibió de los Estados Unidos. Todo eso se suma en una planilla que se llama 1040NR. ¿Sí? Es una planilla de impuestos para no residentes de los Estados Unidos. El determinar que una persona es residente o no residente también es una ley, o sea, una parte de la ley que nosotros aplicamos para cada persona, que depende del número de días que esté en los Estados Unidos. Perdón Muchas que te gracias. corte ahí. Me gustaría hacer como un ejemplo con esta pregunta que hace Guara. Si un boliviano decide abrir una LLC en Estados Unidos, es con el fin de que va a hacer una inversión de una propiedad que le va a generar recursos, es decir, va a utilizar el formato de lo que son rentas cortas o lo que conocemos más común como el Airbnb. Por ejemplo, Guara Torres decide hacer una inversión en la Florida, comprar una propiedad para renta corta, para rentarla en los Estados Unidos. Entonces, cuando tú te refieres a K1 quiere decir todos los ingresos que esa propiedad ha generado durante ese periodo de 12 meses que al final tiene que reportar. No así lo que en su país de origen o en lo que ella tenga sus otros ingresos tenga que reportar acá. Únicamente sobre la propiedad de inversión para la cual se ha abierto esa LLC y de los ingresos que ha generado esa propiedad. Como bien lo decías, pueden ser 3 o 4 o 5 propiedades de inversión. Al final del año se reúnen todos los ingresos de las LLCs y se reporta de todo lo que esa persona jurídica llamada LLC ha generado. Me corrige si me equivoco. Oh, está perfecto. Quería ahondar un poquito más en la parte que acabas de decir casualmente. Una persona tiene una LLC en los Estados Unidos, ¿sí? Por renta. Y recibe, voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Recibe mensualmente una renta. Y quien recibe la renta es la LLC. Recordemos que una persona propia. Esa LLC recibe cada mes dinero por esa renta. Pero esa LLC también tiene lo que nosotros llamamos gastos ordinarios por su operación, ¿sí? Esa misma LLC paga, si tiene un crédito, paga intereses por ese crédito, paga taxes por real estate, tiene diferentes gastos. Entonces, ese ingreso se toma, se reducen los gastos y se determina un ingreso neto de esa operación, que es la LLC. La LLC dice, yo generé en el año $12,000 y para poder generar esos $12,000, yo gasté o deduje $6,000, entonces el neto son $6,000. Ya ahí es independiente la LLC, ahí todavía no han intervenido los miembros de la LLC, esa persona de Bolivia que invirtió en esa empresa. Después de allí, esos $6,000, si hay 2 personas y son 50 y 50, dividen 2 cada uno va con $3,000. Y esos $3,000 que llegan a la persona son los que él va a hacer en su declaración de impuestos 1040NR. Entonces, la LLC le permite tener la figura legal jurídica y también le permite hacer todas las deducciones que necesitamos del negocio. Buenísimo. Richard, tengo una consulta unos kilómetros atrás. Cuando este inversionista tiene varias compañías y tiene una holding, como lo mencionabas, esta que está sosteniendo al resto de las compañías o que las está cubriendo, ¿también es una LLC? Y en ese caso, siempre hay que analizar el negocio para determinar cuál es la mejor estructura allí. Yo sé que tal vez lo queremos ver desde el inversionista extranjero, pero pudiera ser extranjero, pudiera ser local, podríamos ver cuál es el que mejor le parezca. En términos generales, cada caso se debe analizar para establecer cuál es esa estructura arriba. Abajo, 100%, casi que es un patrón, una LLC es lo mejor para cada propiedad. El holding va a depender de los intereses que tenga la persona que maneja a la compañía. ¿Sí? ¿Por qué abajo colgamos el LLC? Para que todas ellas simplemente me permitan reportar los gastos y pasen todo al holding.
Una vez que lo tengo en el holding, ya el holding tiene menos riesgo, porque el holding no es el que tiene la renta directamente, sino el que recibe los ingresos. Entonces ahí ya podemos evaluar otro tipo de estructura. Podría ser una LLC también. En muchos casos una LLC, pero hay casos particulares donde conviene otro tipo de empresa. No lo expliqué al principio, pero hay otras figuras dependiendo de la cantidad de ingresos que estemos hablando. Si el ingreso es de otras magnitudes o queremos hacer otra cosa con ese ingreso, pudiera existir otra estructura que nos pudiera ayudar. Richard, Perfecto. una pregunta. Las LLC, o sea, la responsabilidad de los miembros es hasta el monto de sus aportes o hasta dónde llega la responsabilidad de los miembros en una LLC. Vamos a explicarlo de esta forma. La responsabilidad de los miembros con la LLC se establece en el Operation Agreement. Y aclaro esto para ver si tomé bien la pregunta. Es la responsabilidad que tiene cada miembro con la LLC se establece entre ellos mismos. Ellos al principio o cada cierto tiempo redefinen cuál es la responsabilidad de cada uno. Mi responsabilidad es el aporte de este capital, la responsabilidad mía es mi responsabilidad es operar y hacer esto, esa es la responsabilidad. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad de la LLC como tal, recordando que es una persona distinta. La responsabilidad de la LLC abarca lo que el velo corporativo protege. O sea, una LLC es responsable de lo que tiene, de lo que no tiene no es responsable. Si una LLC tiene una propiedad, es responsable de esa propiedad. Si una LLC establece un contrato con una persona, es responsable de ese contrato que coloca con esa persona. ¿Sí? Ella tiene una figura propia como tal. Quiere decir que si nos unimos 3 personas a constituir una LLC, cada una hace un aporte, por decir, $10,000 cada una. La responsabilidad va hasta los $10,000, o sea, de la LLC, de los $30,000 de las 3 personas, o va más allá la responsabilidad. La responsabilidad de la LLC va con lo que tiene la LLC. O sea, voy a aclarar. Si tú tienes, vamos a poner una propiedad que vale un monto cualquiera, $200,000. Esos $200,000 de la propiedad, no todos son tuyos. Tú invertiste $50,000, entre los tres invirtieron $50,000 y hay $150,000 que están en un crédito. ¿Sí? Entonces, hay un balance que establece qué es lo que tiene la empresa. ¿Qué es lo que tiene la empresa? Tú tienes activos y tienes pasivos y establece un capital. Entonces, la responsabilidad va a ese punto. ¿Sí? Obviamente, estamos hablando en términos generales. Pudieran existir ciertos matices o ciertos puntos de qué compromisos firma esa LLC como empresa. Recordemos que una persona propia, si ella firma un compromiso y se compromete a algo adicional, se está comprometiendo. Está la persona comprometida. ¿Sí? No sé si quedó claro el punto. Muchas gracias. Okay. Si alguien más tiene alguna pregunta, creo que este es el momento. Adelante, Daniel. Soy el único hombre. Tendrías que prender tu micrófono, Daniel. Perdóname, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Perfecto. Richard, buenos días. Buenos días. Sí, una pregunta. Por ejemplo, si 10 inversionistas, déjame recapitular la pregunta. ¿Yo puedo ser el LLC de uno o más inversionistas? Si dentro de una LLC puede existir uno o más miembros, sí. Independientemente si son familias o si son diferentes personas de diferentes empresas en su país de origen como inversionistas. Si la pregunta es si pueden ser familias, sí pueden ser familias. ¿Sí? No, Hay una condición, pero es un poquito más extensa, es que cuando hay relación de familia, se entiende que no es una persona, sino pueden ser, o sea, no son varias personas, sino puede ser una. O sea, cuando en una LLC están dos esposos, se pudiera entender en un determinado punto de la ley que son partes relacionadas y no cuentan como dos, sino cuentan como uno. Pero eso es para otro tema de establecer la viabilidad de la LLC.
no lo expliqué al principio, pero una LLC puede tener hasta 100 miembros. O sea, está limitada por la cantidad de miembros. Una corporación puede tener todos los miembros que pueda tener que compren acciones. La LLC tiene un límite, pero ese límite cuando hay partes relacionadas, cuando son familia, padres, hijos, esposa y esposo, pues permite ampliar un poquito más el espectro. Obviamente hay que rendir lo que usted dijo, la forma, hay que rendir los impuestos por cada una de ellas. Son 100 Sí, 100 diferentes inversionistas. Yo como local de acá, tengo que entonces individualmente rendir los impuestos de cada uno de ellos, ¿cierto? sí. La LLC rinde los impuestos de la LLC como tal y genera una planilla a cada uno de los miembros de esa LLC y cada uno de los miembros de la LLC es responsable de esa porción. Amarrándolo un poquito con la pregunta anterior, cuando se habla de responsabilidades, hay tres valores principalmente que colocamos nosotros en cuanto a la atribución de cada cliente. Es cuánto es el capital o el porcentaje de capital dentro de la LLC, cuál es el porcentaje de ganancias dentro de la LLC y cuál es el porcentaje de la pérdida dentro de la LLC. O sea, es esa persona que está allí, yo tengo un 10% del capital de la LLC, yo escribo y tengo un 9% de las ganancias de la LLC, pudiera ser, ¿sí? Y voy a tener un 9% si ocurre una pérdida de la LLC. Estos tres porcentajes se establecen y están establecidos en el Operation Agreement y en la operación general de la empresa. Y todos los años en los impuestos se recalca o se reformula ese porcentaje. Ok, muchas gracias, Richard. Ok. Algo que no se ha tocado y creo que es de suma importancia es para un inversionista extranjero y para una persona local, ¿cuáles son los requisitos que necesita cumplir esta persona para aperturar una LLC? Perfecto. Muy importante la pregunta. Una persona, para aperturar una empresa, una LLC, se requiere una identificación de cada persona que va a estar dentro de la LLC. En este caso, pasaporte es una identificación correcta para poder aperturar la LLC. Y si es una persona local o que vive dentro de los Estados Unidos, la licencia de conducir también funciona o un ID del Estado también funciona. ¿Qué otros requisitos se necesita? Normalmente se hace una entrevista para determinar cuáles son los objetivos o qué se establece, qué es lo que quiere hacer esa empresa, ¿sí? Y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los miembros, porcentajes inclusive que se pueden tener. Esa entrevista se establece. También se debe establecer una dirección dentro de el estado donde se forma la empresa, ¿sí? Es importante establecerlo y se requiere un agente registrado. En este caso, por lo menos mi empresa es agente registrada. Se necesita una persona que tenga agente registrado dentro del estado que se va a establecer la empresa. Esas básicamente son los requisitos que se establecen para esto. Adicional información que se hace en la entrevista, un email, un teléfono que se pueda tomar como contacto. Excelente, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta relacionada a la LLC en los Estados Unidos. Tengo una, aprovechando el espacio, Richard. Te pregunto lo siguiente. Cuando una propiedad es comprada inicialmente como una vivienda principal, pero luego esta familia cambia de residencia y esa casa pasa a ser una casa que va a ser rentada, ¿ok? ¿En qué momento? Y primero, número uno, ¿se puede llevar esa compañía a nombre de una LLC y en qué momento es recomendable hacerlo? ¿Se puede llevar? Sí se puede llevar si la LLC está formada por las mismas personas que tienen el título de la propiedad. Si son ahí, en ese momento no se considera. Se puede hacer en todo caso, ¿sí? Siempre se va a poder hacer, pero es recomendable que sean las mismas personas, porque si no hay una transferencia de propiedad y al haber una transferencia de propiedad hay impuestos y gastos asociados. Si es las mismas personas que están en el título, las mismas personas que forman la LLC,
no hay una transferencia de propiedad, sino simplemente hay una sustitución en la casa de títulos. De todos modos, si tenemos una persona de la casa de títulos que nos va a poder ayudar, tal vez en ese punto posteriormente. Y ¿en qué momento debe hacerlo? Recordemos que el mayor beneficio de crear una LLC o la razón es hacer una protección legal. En el momento que yo rento la propiedad, ya tengo una exposición, ¿sí?, de riesgo con esos inquilinos, esas personas que están allí. Entonces, en el momento que la vaya a rentar, es el mejor momento para poder hacer esa incorporación de la LLC y hacer la transferencia. Yo tengo ejemplos de clientes que inclusive iniciaron el proceso de compra y siendo extranjeros como inversionistas, iniciaron el proceso de compra de forma individual y en el momento de la firma hacen una firma individual y después en poco tiempo cambian a la LLC antes de hacer la renta, ¿sí? También se puede hacer antes inclusive de firmar. En el caso que tú Perfecto, o sea que la explicaste, figura se puede llevar a cabo en cualquier punto que sea necesario. sí, Perfecto. Y cuando la propiedad es comprada por una de las personas, sean dos personas que están comprando la propiedad y luego deciden rentarla. Y esta LLC que va a tomar la propiedad ahora está solo a nombre de una de esas dos personas, ¿qué sucede allí? Es el mismo escenario que acabas de mostrar. ahí va a depender mucho de la parte de la casa de títulos, ¿sí? Porque se puede entender que no es la misma persona que tiene el título, entonces hay una transferencia. Es el equivalente cuando tú haces un refinanciamiento, que hay dos personas en el crédito y después pasa a haber una persona. Y cuando eso ocurre, hay el lender, el banco que tiene el crédito, puede entender que los riesgos cambian, que ya no son dos personas que están respondiendo, dos ingresos que están respondiendo y tiene que recalificarte. Entonces, en ese caso sí pudiera ocurrir que necesitamos hacer algo adicional o revisar algo adicional. Perfecto, gracias, Richard. Ok. Richard, una pregunta. Si hay una persona que vive en el extranjero y tiene una propiedad que la pagó 100% acá y la compró a título personal, pero ahora quiere cambiar de título personal a una LLC, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para que esa persona que vive en el extranjero, no siendo residente de acá, pueda hacer eso? Sí, ahí hay dos partes que hay que ejecutar. La primera parte es la creación de la LLC, Ujú. donde esté la persona como tal, y se crea la LLC y se establece la LLC. Y la segunda parte es la transferencia del título en la casa de título. Entonces, ahí es más relacionado con nuestra amiga de la casa de título, pero sí habría que ver los requisitos que se establecen. Pero se puede hacer. Yo ya he hecho esa gestión, ya la hemos hecho. Sí, con unos inversionistas de Colombia. Gracias. Adelante, Guarita. Tú. Richard, gracias, Peticita. Richard, de pronto la pregunta es un poco reiterativa, pero quería estar segura. ¿Cuál es el proceso para establecer una LLC desde mi país, en mi caso Bolivia? ¿Cuál Desde sería el Bolivia, proceso para conseguir una LLC desde Bolivia para un inversionista boliviano? sí, lo primero es contactar un agente autorizado aquí en los Estados Unidos, o sea, nos pueden contactar a nosotros. Una vez que nos contactan, ¿qué necesitamos de las personas? Lo que indiqué anteriormente, copia del pasaporte de las personas, una entrevista para saber qué es el tipo de empresa que se va a crear y cuáles son las normas o los estatutos, depende de la empresa que vamos a establecer. Necesitamos una dirección dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Hay diferentes vías para obtener una dirección dentro de los Estados Unidos. Eso se podría establecer en la entrevista, si ellos tienen una dirección que puedan establecer aquí, o nosotros les podemos ayudar cómo establecer una dirección dentro de los Estados Unidos, que es donde va a estar la empresa. Recordemos que la empresa es una empresa doméstica, no puede tener una dirección de Bolivia, tiene que tener una dirección del estado donde se incorpora, ¿sí? Y una vez que se tiene
eso establecido, se pagan los fees al Estado y se incorpora a la empresa. Muchas gracias. Ujú. Lo digo como un comentario que inclusive lo escuché en uno de los Zoom, es en los Estados Unidos hay procesos que parecen muy simples y lo son. Incorporar una empresa no es un proceso tan burocrático como la gente puede entender. Lo importante aquí es que hay dos eventos que sí son muy importantes. Establecer cuál es la estructura, la forma correcta, tiene un valor y un peso muy importante. Y dos, actuar como la forma correcta y la forma que se estableció también es muy importante. Entonces, las dos tienen que ver con conocimiento. Conocimiento de qué voy a hacer y conocimiento de cómo hacer lo que dije que iba a hacer. Richard, gracias nuevamente, Pamela Mercado. Una consulta. ¿Cualquier tipo de actividad comercial es válida para abrir una LLC o tenemos restricciones? Cualquier tipo de actividad lícita es válida para abrir una LLC en los Estados Unidos. Inclusive eso lo escribo específicamente cuando apertura una LLC, que todas las actividades lícitas pueden ser ejecutadas por esa LLC. Ahora, hay restricciones o diferentes puntos a considerar de acuerdo a la actividad, sí. O sea, todas pueden ser ejecutadas, pero hay diferentes normas. Por ejemplo, cuando la actividad tiene que ver con tabaco, tiene normas específicas. Cuando tiene que ver con alcohol, tiene normas específicas. ¿Sí? Cuando tiene que ver, hay diferentes tipos de actividades que tienen no el impedimento, pero sí una restricción o unas condiciones que se tienen que establecer. Cuando se es empleador, hay formas y hay pasos que seguir. Cuando se vende un producto, hay otros pasos que seguir. Siempre va a haber, o sea, como esa diferencia, ¿sí? Pero todas se pueden ejecutar. Creo que podríamos estar por mucho más tiempo aquí, apasionante el tema de las LLCs y ante todo, pues poder tener a un profesional que nos responda todas estas dudas, todas estas preguntas y más que todo el objetivo de hacer este Zoom informativo es poder comentarle a las personas, tanto locales como internacionales, que nosotros somos ese canal de conexión con este nivel de gente profesional que sabe asesorar, que sabe dar esa explicación personalizada a cada una de esas personas que tienen estas dudas, que desconocen cómo se hace, que desconocen cuáles son los pros y los contras de poder hacer una LLC en este país. Y bueno, te agradecemos infinitamente nosotros como equipo de Realtors, de Conectores. De verdad que nos sentimos honrados, Richard, por tenerte como parte de nuestro equipo. Entre todos, pues canalizamos a todos nuestros clientes a que reciban esta información de gente profesional autorizada por el país y los acompañamos pues de la mano de principio a fin para que ellos puedan recibir esta información y tomar la mejor decisión a la hora de hacer una inversión en Estados Unidos. Gracias Liliana Sánchez, Mailu Morales, Alicia Goncalves, Pamela Mercado, Claudia Fernández, Daniel Cintrón, María René, Guara Torres desde Bolivia. Es un honor para mí, de verdad, tenerlos en este panel. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema así de apasionante y a bombardear con las preguntas. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos. Gracias, Rich.